Hola, bienvenidos sean todos a otro webinario educativo con Akari. El día de hoy nos toca presentar un tema muy importante para la comunidad. Creo que muchos de los padres presentes van a estar interesados en el tema que nos compete el día de hoy. Afortunadamente tenemos a nuestra invitada aquí el día de hoy presente también, María García. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Y bueno, el tema que ella nos estará presentando es el titulado Abrazando las habilidades de las infancias neurodiversas, es decir, TDAH y autismo. Y bueno, como breves recordatorios, saben que me gusta siempre mencionarlos. Por favor, escriban sus dudas en la sección de preguntas y respuestas. Y también sientan la libertad de escribirnos sus comentarios en el chat. Todos esos comentarios son más que bienvenidos. Pueden mandarnos saludos, también es más que bienvenido. Y también, finalmente, me gusta recordarles que este webinario está siendo grabado para todos aquellos que no puedan presentarse el día de hoy. Yo sé que a veces es difícil, sé que a veces tienen diferentes cosas que se presentan en sus vidas, pendientes y demás, y no siempre es posible atender a las sesiones en vivo. Pues bueno, siempre tenemos disponibles nuestras sesiones grabadas que terminan colocándose tanto en YouTube como en Facebook, entonces para que sepan. Posteriormente les comento un poquito de la agenda del día de hoy. Para los que ya me conocen, para los que ya nos conocen, ya saben que siempre inicio con unas breves palabras de apertura e introducción, donde me gusta recordarles que somos la Fundación Akari. Somos una organización sin fines de lucro que se encuentra basada en San Antonio, Texas, y contamos con una variedad de programas dentro de nuestra fundación, entre ellos precisamente esta serie de webinarios educativos donde traemos expertos de diferentes áreas para que ellos nos presenten los temas que ellos dominan y ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes y aprendan acerca de estos temas. Vaya. Y bueno, posteriormente le cederé la palabra a María García, a la que presentaré en unos minutos, y ella nos hablará del tema que nos junta aquí a todos el día de hoy. Y posteriormente cerraremos la sesión con la sección de preguntas. Em, entonces, bueno, para hablarles un poquito de nuestra ponente el día de hoy, María García. Bueno, ella es egresada de la licenciatura en asesoría psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es evaluadora del programa de escuelas de tiempo completo del estado de Aguascalientes. También realiza acompañamiento en un centro psicopedagógico a los neurodiversos a nivel de educación básica. Asimismo, cumple la función de docente de preescolar en el Colegio Campestre y Bosques International School y funge como co-guía Montessori en una institución aprobada por la Association Montessori International. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por estar aquí, María. Bienvenida, te cedo este espacio es tuyo. Entonces, puedes iniciar con tu presentación muy fuerte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias sobre todo por la invitación y por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y pues bueno, comenzamos con, con mi presentación. Mm, permítanme. Muy bien. Pues el día de hoy la presentación habla sobre abrazar las habilidades de las infancias neurodivergentes o neurodiversas, como también se les conoce. Primero que nada, me gustaría aclarar que para todas las personas que nos están viendo, que esta presentación no va a tener un enfoque clínico, ya que yo no soy personal de la salud, pero bueno, algo muy importante que me gustaría mencionar es que aparte de todo lo que nuestra compañera ya mencionó, yo también soy una persona neurodiversa, ya que hace un par de años recibí un diagnóstico por TDAH. Entonces, creo que también esta presentación va muy enfocada en cuanto a mi experiencia y al testimonio, y espero que pueda
pueda servirles a todas las personas que nos están viendo. Muy bien, pues primero que nada comenzar preguntándonos qué es neurodiversidad. Es muy común, es una palabra que ha surgido actualmente, eh, posiblemente la hayan escuchado anteriormente. La verdad es que la primera vez que yo la escuché, yo me pregunté como, pues, ¿a qué se refiere este término? Y más que nada vamos a hablar desde un enfoque muy distinto, porque no vamos a ver estas condiciones del TDAH y el autismo y estas neurodiversidades, no las vamos a ver como una enfermedad o como una patología o trastorno, como comúnmente son conocidas en el ámbito clínico. Contrario a ello, vamos a expresarlo como una neurodiversidad, que bueno, esto es una... La neurodiversidad quiere decir básicamente que todos nuestros cerebros son muy distintos y son muy diversos. Realmente hay hay una norma en cuanto, suele haber una norma en cuanto a lo esperado en cuanto a nuestras habilidades, en cuanto a nuestra forma de percibir el mundo, de reaccionar a nuestras emociones. Claro que lo habitual es que haya una norma para poder regirnos, pero la neurodiversidad habla sobre todos esos cerebros y esas mentes que no encajan en esa norma. Esto quiere decir que realmente si nos preguntamos, no, bueno, hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo y si nos preguntamos y si nos cuestionamos, la realidad es esa, que todos somos muy distintos, todos y todas somos muy distintos, tenemos formas muy diferentes de percibir el mundo que nos rodea y sobre eso habla la neurodiversidad. Como tal, habla sobre las diferencias en cuanto al funcionamiento del cerebro de las personas, la forma en la que nosotros percibimos y respondemos al mundo que nos rodea. Esto de la neurodiversidad se originó como todo un movimiento por parte de la comunidad autista en el año 1990 y para promover, se originó para luchar contra el estigma y promover la aceptación de la comunidad autista. Años después, el término no solo acuñó a esta neurodiversidad, sino que también se extendió y comenzaron a tomar en cuenta también otras neurodivergencias como el TDAH, la dislexia, la discalculia, el trastorno límite de la personalidad. Pero realmente la necesidad de que surgiera este término fue porque era necesario hablar y visibilizar esas experiencias, esas otras experiencias que muchas veces nos cuestionábamos por qué no encajaban en la norma. También se planteó este término como una alternativa al concepto de discapacidad, porque comenzamos a cuestionarnos de qué tanto era una discapacidad el, como lo dije anteriormente, responder de una forma distinta al mundo que nos rodea. Realmente muchas veces creemos que las personas neurodivergentes, en este caso personas autistas, personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no, no pueden hacer muchas cosas o tienen dificultades, que claro, sí hay dificultades, pero porque normalmente en esta norma la sociedad nos pone algunos parámetros que a veces no son alcanzables por personas que formamos parte de la comunidad, pero en realidad si nos cuestionamos, no se trata de una discapacidad. Muchas, como les dije también anteriormente, en el ámbito clínico se ha visto únicamente como una enfermedad, como una patología o como un trastorno, pero la comunidad neurodiversa
ha preferido utilizar el término condición para referirse a estas, a estas neurodivergencias. Bueno, comencemos por hablar por el TDAH. El TDAH son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando estuve preparando esta presentación, había muchas definiciones y términos que la verdad es que no terminaban de convencerme. En primera, porque yo vivo de primera mano con esta condición. Y en segunda, porque no me resultaban lo suficientemente respetuosas e inclusivas. Así que intenté formar como una definición que fuera más allá, que fuera también, no fuera compleja de entender. Y bueno, básicamente el TDAH es la dificultad para regular la atención. La atención es un proceso y la atención se involucra en muchísimas cosas que a veces no imaginamos, como la organización, como la regulación de emociones. Y resulta que el nombre, si nosotros escuchamos trastorno por déficit de atención, pues lo que nos imaginamos, lo que nos viene a la cabeza es que es una persona que no puede, simplemente no tiene la capacidad para poner atención. Pero todo lo contrario, las personas con TDAH son personas que tienen una atención tan amplia y tan potente que resulta muy difícil de gestionar en ocasiones. Muchas veces nuestro cerebro no puede discriminar entre la información que es más valiosa que otras. Por ejemplo, al momento de que en clases es algo muy común, que cuando en clases algún niño o una niña está conociendo de algún tema, no sé, un tema de geografía, de historia, y pensamos que esta persona simplemente no puede, que de verdad su cerebro simplemente no puede poner atención y, y ahí queda. Pero es todo lo contrario. Como les dije anteriormente, esta atención es tan amplia que esta persona, este individuo, está atento a todo lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, en el salón de clases no solamente va a estar atento al pizarrón y a la explicación de la profesora. No, esta persona va a poner atención también a todos los ruidos que ocurren alrededor, a muchos estímulos como las luces, los ruidos, los olores. Entonces, a veces para el cerebro es muy complicado decidir en dónde colocar el foco de nuestra atención. Y eso quiere decir que muchas veces es esa, la dificultad realmente es para gestionar o regular, decidir en dónde, cuál es la información que sí es importante y cuál es la información que no lo es. Y bueno, un ejemplo muy claro de esto, para ejemplificar que el TDAH no es una disfunción en poner atención, es que hay dos extremos. Hay un extremo en el que la persona tiene dificultad, sí, claro, tiene dificultad para poner atención, pero en el otro extremo, cuando a la persona con TDAH un tema o algo le interesa, está el otro extremo que es el hiperenfoque, que es cuando la persona pone completamente su atención sobre eso y incluso a veces puede ser que esa persona se enfoque tanto, tanto en ello que se le olvide todo lo que está alrededor, que incluso se le olvide cubrir sus necesidades básicas, que, que simple y sencillamente todo lo que está en el exterior y alrededor desaparezca porque hay algo que lo motiva o que le interesa y entonces toda su atención se centra en ello. Bueno, el TDAH se clasifica, anteriormente se creía que para poder diagnosticar a alguien con TDAH
tenía que verse como, bueno, en primera se creía que solo se diagnosticaba en la infancia y en segunda que una persona con TDAH solo se veía como alguien que brincaba por todas partes, que no dejaba de hablar en ningún momento, que se la pasaba todo el tiempo fuera de su lugar, moviendo los pies. Después nos dimos cuenta que no es así. El TDAH siempre, siempre conlleva siempre conlleva hiperactividad, ¿sí? Pero la hiperactividad no siempre se presenta de manera motriz. Esto quiere decir que muchas veces la hiperactividad es mental. Las personas con TDAH suelen tener una, su mente no suele descansar. Desde la infancia es algo que se presenta que si que no para en cuanto a emociones, pensamientos, en cuanto a todas las cosas pendientes que tenemos que hacer. Entonces, después de muchos años, el DSM-5, que es el manual en el que se clasifican estas condiciones, el manual utilizado por psiquiatras, neurólogos, psicólogos, se actualizó después de años y se clasificó en 3 tipos. Esto quiere decir que no todos los casos de TDAH se ven igual. El primer tipo es el tipo inatento. Este abarca más, como su nombre lo dice, personas que tienen conflictos para... Aquí es donde se nota más como esto de la mala regulación de la atención. Son personas que se notan muy ausentes, personas que pueden parecer distraídas, a las que puede que se les olviden mucho las cosas, y, pero no necesariamente o realmente no son personas que sean hiperactivas o que sean como las han catalogado traviesas. Por ejemplo, son niñas o niños que pueden parecer ausentes en clase, que les cuesta mucho poner atención, que si algo simplemente no les interesa, parece que no están ahí, que puede que tengan conflictos con su memoria, olviden mucho las cosas. Y después la otra clasificación es la forma hiperactiva e impulsiva del TDAH. Esta es lo que conocemos como el estereotipo que la mayoría de las personas tiene sobre el déficit de atención e hiperactividad, que es el niño o la niña que se la pasa brincando por todos lados, que no para de hablar ni un momento, que es muy sociable, que tiene dificultades para quedarse quieto, que siempre están moviendo los pies, las manos, gritando. Aquí, aquí es donde se presenta mayormente la hiperactividad motora y también la impulsividad. La impulsividad en la toma de decisiones, la impulsividad a la hora de actuar. Y la tercera clasificación, según el DSM-5, es el tipo combinado, que es donde se presentan signos de ambos tipos, del inatento y del tipo impulsivo o hiperactivo. Esto quiere decir que son personas que así como suelen estar ausentes o suele parecer que no están escuchando o que no pueden prestar atención, también son personas que se levantan mucho de su asiento, que tienen mucha energía, que toman decisiones muy impulsivas. Entonces, esto es un claro ejemplo de que el TDAH no se ve igual en todas las personas. Ahora continuamos con el autismo. El autismo, al igual que el TDAH, cuando estuve indagando, encontré muchas definiciones que realmente no me parecían inclusivas, lo suficientemente inclusivas o respetuosas, o que estaban más enfocadas desde lo clínico o el ámbito de la salud. Y bueno, el abordaje para todas las neurodivergencias, cabe mencionar que debe de ser integral y debe de ser transdisciplinario. Esto quiere decir que no satanizamos que haya, que haya personas o profesionales de la salud que lo quieran, que lo aborden desde su enfoque. No,
pero a la par también tiene que ser abordado desde un enfoque educativo, desde un enfoque psicológico. Y el autismo, la definición que armé fue que el autismo es una condición social derivada de la neurodiversidad humana. Las características y el grado en el que se presenta es muy amplio y también es único en cada persona. El autismo últimamente, hace años, ya no se conoce solo como autismo, sino como trastorno del espectro autista. Es un espectro precisamente por esto que les menciono, porque es tan amplio y es tan único en cada persona que no se presenta dos veces de la misma manera. Y esto no quiere decir que no haya signos para identificarlo o que las personas autistas no, no compartan rasgos o signos, sino que cada caso es distinto y no necesariamente, por ejemplo, en los criterios de evaluación diagnósticos, muchas veces se entiende que para poderte diagnosticar como una persona autista, tienes que ser una persona que no mira a los ojos, que no habla antes de los 3 años, que no tiene ningún tipo de contacto o interés por tener contacto con las personas y muchos otros rasgos. Pero en realidad no, en realidad el autismo es muy diverso y en cada caso es muy distinto. Otra de las curiosidades de esto es que anteriormente había otra condición llamada Asperger, que era como un autismo leve. Entonces, después de años de investigación y de testimonios y de toda esta evidencia empírica, se dan cuenta de que simplemente es autismo en todos los casos, solo hay variaciones y es cuando comienza a estar en desuso este término de Asperger. Las personas con Asperger era, como les mencioné, los casos que se consideraban más leves y ahora no. Ahora este término ya no se usa y todos y todas están dentro del espectro autista. Todos y todas estas personas que son diagnosticadas están dentro del mismo espectro, pero claro que se necesita clasificarlo de alguna manera, porque como es tan amplio y la manera en la que ofrecen para clasificarlo es en cuanto al grado de apoyo que requiere el individuo para realizar tareas cotidianas. Hay 3 niveles o 3 grados de apoyo. Uno que se considera el nivel uno o una persona que no requiere un apoyo tan significativo. El nivel 2 quiere decir que es una persona que requiere un poco más de apoyo, pero no para tareas tan simples o cotidianas. Y en el nivel 3 encontramos a las personas que a veces se suele decir que son personas con autismo grave o autismo alto, que son personas que requieren apoyo para hacer cosas que pueden ser muy cotidianas, tareas muy cotidianas como incluso vestirse, como comer. Estas personas se encuentran en el nivel 3, que quiere decir que requiere un apoyo bastante considerable. Bueno, para el diagnóstico es un proceso largo y no se trata simplemente de llegar con cualquier profesional, es más complejo que ello. Desde mi experiencia lo voy a abordar también, pero bueno, primero que nada, lo más importante es lograr identificar signos. No hablamos de síntomas porque como ya lo mencioné anteriormente, no estamos abordando esto como una enfermedad, sino como una condición o una neurodiversidad. Entonces, primero, lo importante es identificar los signos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo recibí mi diagnóstico a los 22 años y desde niña, desde que era consciente de mi realidad, yo notaba cosas que no encajaban muchas veces en la norma o que había cosas que yo sentía que no podía hacer como otras personas. Entonces, eso es identificar los signos,
Por ejemplo, un ejemplo claro que voy a dar de esto es que yo tuve durante casi toda mi vida, tuve dificultad a la hora de regular mis emociones. Yo no regulaba mis emociones al igual que otras personas. A veces me costaba mucho más. Yo era una persona, siempre fui una persona demasiado sensible, y no solo en cuanto a emociones, sino en cuanto a texturas, en cuanto a sonidos, en cuanto a luces. Había muchas cosas que yo desde niña me preguntaba por qué eran distintas. Y muchas veces creemos erróneamente que se trata únicamente de nuestra personalidad, pero en muchos casos no es así. No digo que en todos los casos se trate de una neurodivergencia, pero también no solo es importante, sí, identificar los signos, pero también es importante darnos cuenta de la periodicidad y de la intensidad. Esto quiere decir de que cada cuánto aparece esto y con qué intensidad. Después de tener algunos signos, perdón, identificados, vamos a los testimonios y la información. Algo que a mí me sirvió muchísimo y que fue el parteaguas para que yo tomara una decisión de buscar una evaluación fue escuchar otros testimonios de personas neurodivergentes y darme cuenta de que yo no era la única que se sentía así, porque muchas veces, sobre todo cuando somos niños, nos no, creemos que somos nosotros los que somos el problema o que eres la única persona que se siente así. Y conforme vas conociendo estas historias y estos testimonios, te das cuenta de que no es así, que hay muchas personas que están pasando por situaciones similares. Y eso te lleva, bueno, en mi caso me llevó a buscar información. Claro que en Internet hay mucha información que no es confiable, y por eso se trata de intentar buscar información en fuentes confiables, de corroborarla no solo en un lugar, no solo nos vamos a quedar con lo que escuchemos o leamos en un sitio. Es importante que podamos consultar distintas fuentes como libros, internet, también esto de los testimonios, que es una, pues es una fuente de información empírica y al final es algo muy válido y muy importante. Después de ello, en este proceso de diagnóstico, prácticamente antes de recibir el diagnóstico siempre viene esta autoevaluación, o muchas personas consideran como autodiagnóstico, que no lo vamos a nombrar así, porque nosotros sabemos que diagnosticarnos solos o solas nunca es lo mejor, pero más bien vamos a decir que aquí lo que sigue es una autoevaluación. Después de identificar cosas que no entran en la norma o que parece que no están tan bien o que te causan dificultades para tu vida diaria, después de escuchar testimonios, después de conocer información de distintas fuentes, viene todo este proceso de introspección, de decir, bueno, yo soy esta persona, reacciono de esta forma, y hacer como su nombre lo dice, esa evaluación de ti mismo y ese proceso de introspección en el cual no se trata solo de, para un diagnóstico, esto siempre es muy importante, porque claro, tú vas a buscar un profesional capacitado, pero el profesional te va a dar un diagnóstico en cuestión de 3, 4, 5 sesiones, pero nunca en esas 5 sesiones tú vas a poder contar toda la historia de tu vida, tú vas a poder explicar todo lo que viviste y contar todas las dificultades a las que te enfrentaste desde la infancia. Entonces, hacer este proceso de introspección es algo muy importante. Por ejemplo, en el caso de las infancias, esto varía porque claro que muchos y muchas niñas pues no están listos para este proceso de autoevaluación. Entonces, esto es responsabilidad de los padres y las madres, porque ellas y ellos son los que conocen mejor a, a sus hijos y a sus hijas. Y también aquí puede intervenir mucho los docentes, las maestras,
otros cuidadores, otras cuidadoras como los abuelos, las abuelas. Cuando nosotros como padres de familia o como docentes ya identificamos signos o cosas que nos damos cuenta que no encajan en la norma, sí podemos buscar, como lo dije, podemos buscar testimonios, buscar información que sea válida, que sea confiable y posteriormente sabemos que nuestro hijo aún no tiene la capacidad para hacer una autoevaluación o ese proceso de introspección. Entonces nos toca a nosotros, a nosotras como padres de familia, ser los que realicen este proceso. Y claro, siempre ser muy sinceros, ser muy claros, porque muchas veces es algo que es muy complicado. Yo he trabajado con muchas infancias y muchas veces yo me pregunto por qué para los padres o los cuidadores es tan difícil voltear a ver estos signos. Y entiendo porque yo también pasé por un proceso de duelo cuando me dieron el diagnóstico, porque no es fácil que te digan, es que tu hijo, tu hija o tú no encajas en la norma y posiblemente vas a tener dificultades o te va a costar más toda la vida hacer cosas que a otras personas no. Pero bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de la importancia del diagnóstico. Después de esto, después de ser objetivos y de poder mirar con claridad al realizar esta autoevaluación o esta, en este caso, evaluación de nuestros hijos o nuestras hijas, toca buscar profesionales capacitados. ¿Y con esto a qué me refiero? Hay muchos y muchas profesionales que no están lo suficientemente actualizados o no están capacitados para dar un diagnóstico. En primera, la única persona que nos puede dar un diagnóstico es un profesional como un psiquiatra, en el caso de las infancias, un paidopsiquiatra, un neurólogo o neuróloga y un psicólogo, un neuropsicólogo. Los psicólogos no pueden darnos un diagnóstico. Si vamos a terapia psicológica, no podemos recibir un diagnóstico por parte de nuestro terapeuta. Claro que sí nos puede ayudar a dar ese paso o a decir, ¿sabes qué? Yo identifico tal vez estas cosas que tú no estás viendo, entonces te puedo canalizar con un profesional de la salud, que es la persona que te va a dar el diagnóstico clínico. Bueno, esta es otra parte que también me gustaría mucho abordar, que creo que es muy importante hablarlo y que muchas veces no se habla, que es la heredabilidad en cuanto a las neurodivergencias. Muchas veces cuando, cuando nos dan un diagnóstico, como padres de familia, cuando recibimos este diagnóstico de nuestro hijo o hija, es complicado y nos preguntamos el por qué. Y bueno, en una gran parte de los casos, cerca del 80% de los casos son debido a factores genéticos. Esto quiere decir que las personas neurodivergentes habitualmente heredaron esta neurodivergencia de alguno de sus padres, de alguno de sus abuelos, tíos. En mi caso, yo puedo decir que después de recibir mi diagnóstico, identifiqué muy claramente de cuál de mis padres lo heredé. Pero a veces es más difícil, a veces es muy difícil como identificarlo y sobre todo siendo uno el padre de familia. Como que, por ejemplo, en la escuela en la que estoy trabajando actualmente, hay un caso de una niña que es muy claro, es, bueno, tal vez para nosotros que tenemos como estos conocimientos puede ser muy claro. Yo antes pensaba como, bueno, es que creo que para mí, que conozco de estas cosas, que también tengo mi diagnóstico, que lo he hablado con profesionales, puede ser claro, pero había muchas personas que se daban cuenta que esta chiquita no encajaba en esa norma, no, como les decía antes, justamente no encajaba en la norma y su mamá siempre ha estado muy negada
a que ella reciba un diagnóstico porque bueno, en la institución en la que trabajo hay evaluaciones cada trimestre y en una de esas evaluaciones le comentaron a la mamá que pues que era muy probable que la niña se encontrara dentro del espectro autista y que la canalizaron con un profesional. La mamá dijo que no, que su hija era una niña normal porque ella toda la vida actuó de la misma forma que su hija y que su hija simplemente era, pues todo se trataba de personalidad, que su hija tenía la misma personalidad que ella y que no podía tratarse de una neurodivergencia. Es, es complicado porque cuando eres una persona neurodivergente, tú creces muchas veces creyendo que eso es lo normal, que esos desbordes emocionales, que esas dificultades a las que te enfrentas son normales y que posiblemente todo el mundo se enfrenta a ello. Entonces, cuando no recibes un diagnóstico, para ti eso es lo que debe de ser. Y a veces puede que te conviertas en padre o madre y claro que va a ser difícil voltear a ver eso en tu hijo porque era algo que tú hacías también en tu infancia, era algo con lo que tú has lidiado siempre. Entonces, es muy importante mencionar este factor, el factor genético y de heredabilidad. Y claro, muchas veces también no se trata únicamente de los padres. He conocido casos en los que los padres son personas neurotípicas que no tienen ninguna de estas condiciones, pero después al hacer una evaluación nos damos cuenta de que los abuelos o los tíos son los que también comparten estos rasgos. Y bueno, ahora vamos a abordar un poquito más la parte de entender y abrazar estas habilidades de las infancias neurodivergentes. En primera, algo que se presenta siempre, algunos rasgos o características que se presentan siempre en las neurodiversidades son, vamos, aquí los clasifiqué. Tenemos aquí el hiperenfoque. El hiperenfoque es, anteriormente les dije que en el TDAH una persona tiene dificultades para regular su atención, ¿sí? Puede que simplemente tenga dificultades para poner atención, pero está el otro extremo en el cual esta persona se hiperenfoca. Y el hiperenfoque es simple y sencillamente darle tu plena y total atención a algo, algo que te gusta, algo que te motiva, algo que te interesa. Y bueno, desde mi experiencia y también desde, no solo mi experiencia como persona neurodivergente, sino también mi experiencia trabajando con infancias neurodivergentes, en este proceso, en el hiperenfoque, es cuando surgen muchas cosas que pueden ser muy sorprendentes de las personas neurodiversas. Por ejemplo, cuando a las personas neurodivergentes les interesa un tema, les motiva algo, pueden hacer y lograr cosas grandísimas con eso. Y con todo esto de, pues imagínense, simplemente enfocar toda tu atención en algo y que nada más te logre distraer. Eso al momento de, por ejemplo, en mi caso, cuando estudié en la universidad, era algo que me funcionaba muchísimo porque cuando tenía que escribir un ensayo, cuando tenía que hacer algún tipo de intervención, alguna tarea, la verdad es que, pues sí, solían resultar en trabajos de calidad, ya que simplemente era todo, era darle todo a esa actividad, a ese trabajo. Y al igual que eso, al igual que ello, eso lo podemos ver en todas las etapas, desde la infancia, es algo que se puede ver, e incluso es algo que tómense a la tarea de ver a sus hijas o hijos, en el caso de personas que tengan ya un diagnóstico o que estén en proceso de, o que incluso estén aquí porque dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Yo tengo eh, justamente tengo la duda porque hay cosas que me están haciendo ruido, pues podemos tomarnos a la tarea de
de ver, de presenciar esas situaciones en las que hay un hiperenfoque. También la sensibilidad. La sensibilidad es algo que es un tema para las personas neurodivergentes y pues muchas veces es algo que se considera una debilidad o es algo que se considera malo cuando es todo lo contrario. Desde la sensibilidad se pueden crear muchísimas cosas. Las personas con alta sensibilidad son personas que suelen ser promesas en muchas disciplinas, como en el arte, como en distintos tipos de arte, como la música, como la danza, la poesía. Y claro, todo esto tiene que ver con que estas personas pueden percibir y pueden notar cosas que muchas otras no, por esta hipersensibilidad. También los múltiples y profundos intereses. Las personas neurodivergentes, en el caso de TDAH y de autismo, tienen, en el caso de TDAH, son múltiples sus intereses. Son personas que de verdad se van a interesar por miles de temas. Son niños y niñas que van a hacer preguntas y cuestionamientos de todo lo que se les ponga enfrente y les interese. Desde cosas tan pequeñitas hasta cosas que a veces nos ponemos a preguntarnos del cómo le voy a explicar esto si es un tema muy complejo, pero gracias también a esto que hablamos del hiperenfoque, las personas neurodiversas muchas veces logran entender, las infancias sobre todo, logran aprender y entender sobre temas muy diversos, muy variados y y con mucha profundidad, porque cuando un tema les interesa no van a parar hasta saberlo todo. Las personas, las personas que están dentro del espectro autista suelen tener intereses tal vez no tan múltiples, pero sí muy profundos, al grado de que estas personas se vuelven expertos, de verdad expertos en temas, en un tema que les guste, que les motive o que les interese, y son autodidactas, son personas que logran aprender por sus medios y por ellas mismas y muchas veces nos cuestionamos el cómo, porque son cosas que no aprendieron en una institución, son cosas que ellos aprendieron y ellas aprendieron por sí mismas. También voltear a ver esto de los múltiples y profundos intereses es algo en lo que tenemos que enfocarnos mucho de las infancias neurodivergentes. La creatividad. La creatividad es una de las fortalezas más relevantes de las infancias y las personas neurodivergentes, porque al estar pensando constantemente, al estar teniendo tantos intereses, al estar conociendo tantas cosas, son personas que suelen ser muy creativas, pero creativas en todos los aspectos, en cuanto a resolución de conflictos, en cualquier tema que les presenten en la escuela, en la resolución de los conflictos, en muchas cosas. De verdad, las personas neurodivergentes suelen dar respuestas o soluciones que muchas veces no nos pasarían por la mente, gracias precisamente a esta creatividad. Y bueno, el reconocimiento de patrones. Las personas neurodivergentes son personas que son muy observadoras y personas que notan mucho los pequeños detalles. Entonces esto las hace reconocer fácilmente patrones, patrones numéricos, patrones matemáticos, patrones en todas partes, patrones en cuanto a la conducta de las personas. Y esto se puede potenciar desde que son niños, desde que son niñas. De hecho, hay muchas empresas que están formando plantillas de personas neurodiversas precisamente por estas habilidades y estas fortalezas que pueden ofrecer que muchas veces no pueden encontrar en personas neurotípicas. Y bueno, hablemos sobre el potenciar las habilidades desde un enfoque más profesional. El, esto primero les voy a decir como todo lo que podemos hacer yendo o acudiendo a profesionales y ya después les voy a dar como las, las pautas, las ideas que ustedes pueden aplicar ustedes mismas o ustedes mismos como padres de familia. Algo muy importante es el perfil sensorial.
conocer el perfil sensorial de las personas neurodivergentes. ¿Qué es esto? El perfil sensorial es un cuestionario que se realiza a las personas neurodiversas para conocer sobre su grado de sensibilidad y en cuanto a cada uno de las sensaciones. Por ejemplo, en cuanto al tacto, hay niños y niñas que tienen dificultades a la hora de tocar o sí, tocar texturas, tocar cosas. En cuanto al gusto, hay muchas infancias que tienen dificultades a la hora de la comida, sobre todo por las texturas y los sabores. En cuanto a oído, el oído, muchas personas que están dentro del espectro autista, sobre todo, tienen, se presentan algunas dificultades en cuanto a la sobreestimulación por sonidos. Y bueno, eso es algo que también es algo que sí entra dentro del estereotipo de lo que creemos que son personas autistas, que muchas veces pensamos que son personas que suelen, no sé, taparse los oídos cuando escuchan un ruido muy intenso. Esto tiene que ver con el perfil sensorial de cada persona. Hay personas autistas que no necesariamente tienen complejos o dificultades con los sonidos, pero hay personas autistas que sí. Y bueno, este perfil sensorial es un test que realiza eh, un profesional para poder conocer este, precisamente este perfil de las personas neurodivergentes. Es muy importante porque gracias a este podemos hacer, como viene en el siguiente punto, ajustes razonables. Antes se consideraba como adecuaciones curriculares, sobre todo en la escuela. Ahora, con todo este tema de la inclusión, se ha denominado como ajustes razonables. Esto quiere decir que las personas neurodiversas suelen tener necesidades específicas. Por ejemplo, a la hora de ir a la escuela. A la hora de ir a la escuela, muchas veces el entorno no está adaptado y por eso suelen haber crisis o por eso hay muchas dificultades al momento de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque en primera, la forma de enseñar o la metodología de enseñanza no es adecuada para estas personas porque hay muchos estímulos en el ambiente, tanto para personas autistas como personas con TDAH, estímulos como muchos sonidos, sonidos muy intensos, como luces muy brillantes, colores por todas partes. Entonces, a veces esto puede representar un problema y claro, esto también va a representar un problema para aprender. Entonces, a esto nos referimos con ajustes razonables. Es complicado porque muchas veces en el sistema educativo no se toman en cuenta estas cosas, pero efectivamente para poder ser un ambiente inclusivo se necesita adaptar el entorno para que sea amigable con las neurodivergencias. Y bueno, también vienen las técnicas de atención plena. Para todo este tipo de condiciones es muy importante que desde la infancia se trabaje en todo esto. ¿Y con esto a qué me refiero? Hay muchos tipos de técnicas de atención plena. Está en el mindfulness, está la meditación, el también practicar yoga. Hay muchos tipos de hobbies o actividades que se practican de forma consciente, como la pintura consciente, la, la danza también puede ser algo con lo que podemos trabajar la atención plena. Las técnicas de respiración. Las técnicas de respiración siempre nos ayudan a ser más conscientes de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. Y finalmente encontramos la terapia basada en evidencia. ¿Con esto a qué me refiero? Hay muchos tipos de terapia. Está la terapia humanista, la terapia gestal, el psicoanálisis, y no demerito estos tipos de terapia. Cada uno tiene su público en específico o sus diagnósticos,
pero para las neurodivergencias, la terapia que tiene más evidencia científica y empírica es la terapia cognitivo-conductual y la terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque estas terapias se encargan de trabajar directamente en las conductas o en los signos que no nos están permitiendo desarrollarnos de manera óptima en nuestros entornos, que no nos permiten desarrollarnos en la escuela, en la casa, con nuestra familia, con nuestras amistades, con esas cosas que nos causan dificultades. Se basa básicamente en eso, en atender y hacer todo lo posible por erradicar esas conductas. Ahora vamos a pasar a la parte en la que nosotros podemos apoyar a a nuestros hijos o a nuestras hijas. Esto es algo que podemos hacer. No necesitamos ir a un especialista, no necesitamos, esto lo podemos hacer en casa, en la escuela, como docentes, como maestros, como padres de familia, como hermanos, hermanas. Y bueno, en primer lugar está la identificación de necesidades. ¿Con esto a qué me refiero? A que cada niño y cada niña tiene necesidades distintas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las personas con TDAH, como se los mencioné antes, no todos y no todas las niñas van a tener el, esa necesidad de estar brincando, moviéndose, de estar hablando todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son las necesidades de nuestro hijo o de nuestra hija. Es importante darnos cuenta si, por ejemplo, nuestro hijo o nuestra hija es una persona que necesita moverse constantemente. En la institución en la que estoy laborando actualmente bueno, es una metodología distinta a la educación tradicional, es la metodología Montessori. Esta metodología es un poco más libre, más independiente y se basa mucho en las necesidades precisamente de las infancias. Algo que he aprendido mucho y que puedo decirlo por experiencia propia y por lo que he presenciado, es que muchas veces los niños y las niñas de verdad necesitan moverse. Estando en el salón de clases, no pueden estar sentados y sobre todo las personas con neurodivergencias, no pueden pasárselas sentados durante 6 horas. Entonces, algo que sirve mucho es, ok, yo sé que necesitas moverte, está bien, vamos a darle una pausa a lo que estamos haciendo. Tal vez esto no es algo que tal vez se pueda implementar tanto en el sistema educativo todavía, pero al menos en casa es algo que podemos hacer. Si nosotros tenemos a nuestro hijo o a nuestra hija sentados haciendo la tarea y esperamos que se queden ahí sin moverse y que aparte puedan concentrarse y centrar toda su atención en eso, pues no estamos cometiendo un error, porque de por sí las infancias siempre necesitan este libre movimiento. Y ahora tratándose de infancias neurodivergentes, pues mucho más. Entonces siempre es importante poder identificar esas necesidades que tienen nuestros hijos, que tienen nuestras hijas. Siempre voltear a ver eso y, ok, está bien, observo que estás muy inquieto, entonces, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos 10 minutos, vamos a levantarnos y vamos a salir a dar una vuelta alrededor de la manzana, o si tengo un parque cerca, ¿sabes qué? Ok, vamos a tomarnos 15 minutos para ir a correr, o simple y sencillamente afuera de la casa, siempre poder adaptarlo también a las necesidades de nuestro entorno. Bueno, otra cosa que sirve muchísimo es el orden y las rutinas. Las personas neurodivergentes siempre van a necesitar mucho orden y muchas rutinas porque así su mente puede procesar mejor la información y a la par les estamos mostrando mucha seguridad. Eso les brinda mucha seguridad y sobre todo a las personas autistas siempre se requiere como
esto es muy importante, la rutina, como no cambiarle su rutina, este, siempre anticiparles lo que va a pasar, siempre, y con esto no me refiero a, bueno, sí, realmente la repetición es algo súper importante, sobre todo en la infancia. A veces, bueno, yo por ejemplo que he trabajado mucho en preescolar, sí puede ser un poco, pues un poco hasta cierto punto cansado, como que todo el tiempo quieran, no sé, jugar a lo mismo, que todo el tiempo quieran ver la misma película, que todo el tiempo quieran hacer las cosas de la misma manera y con la misma secuencia, pero de verdad que esto es algo que les ayuda muchísimo. En general a las infancias, pero más a las infancias neurodivergentes. Siempre mantener el orden y las rutinas y la repetición constante de actividades. También la anticipación. En, en el espectro autista, algo que pasa mucho es un pensamiento muy rígido. Entonces, muchas veces estas personas suelen, en su cabeza, suelen tener una idea de cómo van a pasar las cosas. Y si las cosas no pasan o se salen de su control, si las cosas no pasan así o se salen de su control, suele haber crisis o conflicto. Entonces, con las infancias ayuda muchísimo el anticiparnos. El anticiparnos, por ejemplo, si vamos al parque para evitar un desborde emocional o una crisis antes de irnos, decirle, ¿sabes qué? Em, faltan, o ver el reloj y decirle, ok, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Faltan 10 minutos para regresar a la casa. Vamos a poner una alarma y cuando esta alarma suene, yo voy a ayudarte a ponerte los zapatos y después de eso vamos a ir caminando a casa y después vamos a llegar y vamos a hacer esta actividad. Siempre, anticipar siempre va a ayudar muchísimo. Y todo esto también, por ejemplo, esto de las alarmas es algo que ayuda muchísimo para cualquier cosa. Por ejemplo, cuando nuestros hijos están jugando y de repente nosotros queremos como quitarles el juguete o la pantalla, están viendo una pantalla y queremos quitarles así de un momento para otro la pantalla, claro que va a haber una crisis y claro que va a generar un conflicto porque es necesario anticiparnos, es necesario decirle, ¿sabes qué? Ya, van a ser 30 minutos y cuando falten 10 minutos decirle, ok, faltan 10 minutos, esto quiere decir que pues ya, solo queda un ratito de ver tele o solo queda un ratito de jugar y cuando suene la alarma vamos a comenzar a recoger o vamos a apagar la tele y algo que también ayuda mucho es la transición de actividades. Por ejemplo, si los niños o las niñas están viendo la pantalla y ya apagamos la pantalla, ya aún con anticipación, a veces suelen haber desbordes o conflictos y como buscar una forma en la que podemos transitar a otra actividad que sea amigable o que sea interesante para ellos. Por ejemplo, vamos a apagar la pantalla juntos, pero te traje, mira, aquí hay un bastón de burbujas y antes de irnos a dormir o antes de irnos a bañar, vamos a hacer burbujas, vamos a hacer 10 minutos de burbujas. Siempre. Eso, aunque pueda parecer algo pequeño o algo sin importancia, es algo que funciona muchísimo. Y bueno, el acompañamiento emocional. El acompañamiento emocional es la clave para, para que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan no solo que son queridos y que son valorados y validados, sino también que puedan aprender que ellos pueden regularse también y que muchas veces tal vez ellos no van a poder regularse solos, pero va a haber alguien ahí acompañándolos y validando sus emociones. En las neurodivergencias y sobre todo en el autismo se dan desbordes emocionales muy intensos y yo entiendo perfectamente que es algo que puede resultar frustrante como padres o como docentes, pero siempre acompañar las emociones de tu hijo, validarlas y ser respetuoso, siempre intentar no gritar, no golpear, contrario a eso,
respirar y estar ahí. Muchas veces, debido también a esto que mencionaba del perfil sensorial, muchas personas autistas o con TDAH no toleran mucho el contacto físico. Entonces, el acompañamiento emocional no se va a tratar a veces de estar encima de ellos o de estar abrazándolos o de estar tocando su cabello o no. Muchas veces solo se trata de estar sentados al lado, preguntar, ¿necesitas algo? Y, y ya. Tenemos que dejar también, porque es válido y es necesario que podamos y que nuestros hijos puedan pues sacar todas esas emociones y a veces no podemos evitar que se desborden. Entonces, lo que sí podemos hacer es estar ahí para acompañarlos. Y bueno, en otras, en más actividades que podemos hacer para potenciar estas habilidades son actividades acorde a sus intereses. Yo sé que esto no aplica tanto en la escuela porque hay un currículum y porque hay un plan de estudios, pero al menos en casa, si nosotros vemos que nuestro hijo o nuestra hija tiene, no sé, dificultades para escribir o dificultades para aprender a leer, algo que funciona mucho es ofrecerles estas actividades, pero con algo que les interese. Por ejemplo, si a mi hija o a mi hijo le gusta mucho, no sé, Pokémon o Bluey. Ah, pues ¿sabes qué? Una tarde nos vamos a sentar y vamos a escribir sobre Bluey. Vamos a escribir de el color de la ropa de la mamá de Bluey. O vamos a comprar un texto, un cuento sobre esto que te llama la atención, pueden ser los dinosaurios. Entonces me voy a sentar contigo y juntos vamos a leer sobre esto que te importa. Siempre es algo que va a motivar mucho a las infancias neurodivergentes y no solo a las infancias, en general a las personas neurodivergentes, ofrecerles algo que les motiva o que les interese puede cambiar por completo la forma en la que interactuamos con ello. El libre movimiento, como se los mencioné anteriormente, que es identificar cuando nuestras hijas, nuestros hijos necesitan moverse y no solo salir a correr. Muchas veces para regularse emocionalmente tienen que moverse, mover las manos, mover los pies. A veces estamos en clases y yo sé que para los docentes puede ser desesperante decir, ¿sabes qué? Es que ya me desesperé porque no deja de mover el pie o no deja de golpear con la mano, pero muchas veces esas cosas son necesarias. Y creo que también es parte de hacérselo saber a los docentes de nuestros hijos, de hacerles saber que su forma de aprender y de regularse es muy distinta y que hay cosas que aunque puede que no sean tan cómodas, van a ser necesarias. Por ejemplo, algo que también funciona mucho son los juguetes sensoriales como el fidget spinner. Esto es algo, es una forma en la que nuestros alumnos pueden regularse y el estar regulados les va a permitir poner atención y poder trabajar mejor, también en casa con los deberes y las obligaciones. Y bueno, otra cosa muy importante y que creo que funciona mucho y no solo lo creo, sino que lo he visto con mis alumnos, es un cronograma de seguimiento de actividades visual. En la forma de aprender y de procesar el mundo de las personas neurodivergentes, muchas veces o en la mayoría de los casos es visual. Aprenden visualmente, viendo las cosas. Entonces, el tener esta rutina impresa, esta rutina con dibujos, con apoyos visuales, nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, en cuanto a las tareas, en cuanto a los deberes del hogar o en cuanto a cosas de aspecto físico o cuidado personal, como lavarse los dientes, bañarse. En un momento más les voy a dar un ejemplo más concreto. Y bueno, realizar actividades que generen dopamina. En específico, en el TDAH hay una falta o una desregulación de dopamina. Las personas con TDAH no suelen producir la misma cantidad de dopamina
que las personas que no lo tienen. Entonces, algo que suele ser, y esto es desde la infancia, y por eso es que muchas veces en la infancia vemos a niños que juegan videojuegos por 5 horas, a niños que se la quieren pasar viendo TikTok durante horas, a niños que quieren pasársela también comiendo postres todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque esta es una forma fácil de obtener dopamina, porque la dopamina nos genera, es la hormona que tiene que ver con el placer, pero así como tiene que ver con el placer, también tiene que ver con muchas cosas como la memoria, como la regulación emocional. Entonces, hay que buscar siempre formas de encontrar dopamina de forma natural y saludable. Por ejemplo, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es una de las mejores formas de obtenerla. Em, hay muchos tipos de actividades, también como cocinar cosas que nos gusten, claro que también es válido, ¿no? Es válido permitirles que jueguen videojuegos, que coman postres, pero siempre no, pues evitando el exceso. Pero hay muchas actividades que podemos hacer para generar esta dopamina, también el contacto con la naturaleza. No sé, yo sé que hay casos, cada caso es muy distinto y que muchos padres de familia no pueden llevar a sus hijos al parque, no tienen tal vez esa oportunidad por trabajo, por distintas razones, pero cada que se dé la oportunidad, ¿sabes qué? Pues vamos a salir al parque o vamos a salir, no sé, al bosque, vamos a salir a algún lugar en el que pueda estar en contacto con la naturaleza. También el hacer ejercicio o los hobbies. Y los hobbies también están muy relacionados con los intereses profundos y múltiples de las personas neurodivergentes. Entonces, pues se trata también de buscar alguna actividad, algún pasatiempo que sepamos que le va a generar placer a nuestro hijo o a nuestra hija. Bueno, aquí están estas imágenes, son las de los cronogramas o las rutinas que les decía, los cronogramas de seguimiento de actividades. Aquí podemos ver el ejemplo de la rutina de la mañana. Podemos ver que está una tabla, en la tabla están todas las actividades que el niño tiene que realizar desde que se despierta, desde levantarse de la cama, tenderla, después desayunar, posteriormente lavarse los dientes, eh, lavarse las manos, cambiarse, ir al baño, acomodar las cosas, guardar sus cosas para ir a la escuela. Y esto es algo que les puedo asegurar que funciona mucho. Siempre tener estos recursos visuales es algo que nos va a ayudar, sobre todo tratándose de niños. Y bueno, como conclusión, pues me gustaría, me gustaría hablar sobre la importancia de un diagnóstico. Un diagnóstico oportuno y un abordaje adecuado, porque esto nos puede evitar que nuestras infancias crezcan padeciendo la incomprensión y el hostigamiento por parte de una sociedad que muchas veces es intolerante a las diferencias. En la actualidad hay mucha más apertura a la inclusión, a todo este tema de las neurodivergencias, pero es muy importante que nosotros como docentes y como padres de familia podamos apoyar y podamos, justamente como les decía antes, podamos validar esas experiencias y podamos buscar la forma. Yo sé que a veces es complicado encontrar un diagnóstico por muchas razones, porque no hay personal suficientemente capacitado, no hay infraestructura para atender estos casos, o por la situación socioeconómica, por el lugar en el que vivimos, pero siempre como padres de familia, como docentes, va a ser un gran apoyo y un gran esfuerzo poder estar informándonos y poder estar indagando y escuchando estos testimonios
para poder entender mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas y que ellos sepan que no están solos y que realmente hay más personas como ellos y como ellas en el mundo que están enfrentando estas dificultades. Y claro que también ayuda a formar una autoestima saludable, porque muchas veces cuando creces con una neurodivergencia que no fue diagnosticada, tú creces creyendo que eres el problema o que haces las cosas mal, pero de verdad, cuando te llega ese diagnóstico y te das cuenta de que siempre hubo algo ahí, no era simplemente que tú fueras una mala persona o que tú estuvieras mal. Entonces siempre es liberador, pero muchas veces, o bueno, lo más recomendable sería encontrar este diagnóstico desde la infancia. Y pues bueno, les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y por la apertura, por el interés de estar aquí escuchándome, porque eso quiere decir que están interesados en hacer un mundo mejor para sus hijos y sus hijas y en trabajar de la mano con ellos. Y pues bueno, aquí les dejo una foto mía de cuando era niña, porque también esa niña les agradece mucho, porque este es un tema, yo soy una persona que esto de las neurodivergencias es un tema de mi interés, es un tema de interés muy profundo para mí. Y gracias, o sea, gracias por haberme, esta niña les agradece por haberle dado este espacio, por haberla escuchado y por estar por estar ahí para sus hijos y por buscar siempre es mejorar y atender esta situación. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, María. La verdad es que te agradecemos por toda la información, por todas las herramientas, todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy y sobre todo tu perspectiva personal, que ha sido creo que muy importante y será muy importante para muchos padres que nos están viendo y que nos estarán viendo posteriormente en las grabaciones. Y bueno, con esto la verdad me gustaría empezar con la sección de preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas por parte de la comunidad que nos está viendo por parte de Facebook. Y me gustaría comenzar con la pregunta que nos hizo Claudia. Dice, mi niño está en homeschool porque estaba teniendo mucha dificultad teniendo compañeros a su alrededor por su autismo. ¿Qué puedo hacer para que aprenda mejor en casa y si en algún momento cree que podría regresar a la escuela? Sí, bueno, esta modalidad del homeschool también es algo que suele ser muy recomendada en estos casos. Yo trabajé en algún momento dándole clases en casa a un niño que precisamente no acudía a preescolar él no tenía el diagnóstico todavía, pero sí presentaba muchas dificultades en cuanto a socialización y pues claro, su forma de aprender era muy distinta. Entonces, yo creo, muchas veces nos han hecho creer que el homeschool no es la manera más adecuada, pero en estos casos yo creo que es una gran herramienta y una gran ventaja, sobre todo por la educación personalizada que se le puede brindar al niño. Y esto también va muy de la mano con lo que les había hablado, de aquí sí podemos aplicar eso de de hacer que aprendan cosas mediante sus intereses. Por ejemplo, el niño al que yo le daba clases tenía un interés muy grande por los dinosaurios y por los automóviles. Entonces, muchas de las actividades que yo hacía las relacionaba con esto. Por ejemplo, si tenía que aprender a contar, pues, ok, pues vamos a hacerlo, con automóviles. O sí, o sea, voy a preparar una presentación, este, incluso hasta cosas tan sencillas como valernos de herramientas como
las hojas de trabajo que a veces podemos encontrar en internet o en foros de educación preescolar o de educación básica, en los que, sí, o sea, pues son carritos y vas a contar estos carritos, hablarles mucho siempre intentar como ligar sus temas de interés y realmente puede ser que más adelante sí pueda volver a la escuela. También depende mucho del nivel en el que se encuentre este chiquito, pero, pero también se ha demostrado que el proceso de socialización no se ve, no se ve entorpecido por, por tener o tomar clases en casa. Otra cosa que se puede hacer es poco a poco regresarlo a adaptarlo, a convivir con sus pares, con niños de su edad, tal vez no en el entorno educativo, pero sí, sí ofrecerle alguna actividad que, como les mencionaba, buscar algún hobby o actividad que les pueda resultar interesante y no sé, llevarlo 2 veces por semana, tal vez, si se tiene esa posibilidad. Eh, Llevarlo 2 veces a la semana a alguna actividad que le importe y donde haya niños de su edad para que pueda, el que también intentemos que no haya grupos tan extensos para que poquito a poquito pueda retomar ese proceso de socialización. Muchas gracias, María. Espero que la duda haya quedado clara. Y sigo con las preguntas. Tenemos otra pregunta por parte de Tania y nos dice, ¿qué puedo hacer para que mi niño haga sus tareas y se concentre en casa? Y creo que más o menos contestaste la pregunta con la otra, pero bueno, para hacer hincapié para que, bueno, se haga la pregunta, ¿no? Claro. Sí, bueno, algo que justo también como lo que comentaba hace rato es pues darle un entorno o un lugar que esté preparado también, porque muchas veces no nos damos cuenta que las distracciones pues vienen, pues sí, vienen mucho del exterior y si nosotros no les brindamos a nuestros hijos un lugar en el que haya orden, en el que haya límites y en el que sí, en el que esté preparado, pues va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil que se concentre. Por ejemplo, ahí también abarca esto de identificar sus necesidades. Si yo noto que mi hijo es una persona que tiene dificultades con los sonidos o con las luces, pues se puede aplicar esto de, ¿sabes qué? Pues voy a buscar la forma de comprar canceladores de ruido para que mi hijo pueda, pues no esté escuchando todos estos sonidos del exterior mientras está intentando hacer su tarea. O hay lentes también, lentes para evitar la luz, que son especiales para estas situaciones. Si mi hijo tiene algún conflicto con la luz o con los colores. Y bueno, claro, también no está de más mencionar que pues intentar eliminar en la mayor medida posible las distracciones, como este, pues esto de las pantallas, muchas veces algo que también funciona es que a veces las personas neurodivergentes necesitamos distraernos para concentrarnos. Por ejemplo, algo que funciona mucho es esto de escuchar, no sé, escuchar si su hijo es fan de algún género musical o si hay un tema en específico que le interese, pues por ejemplo, vamos a escuchar mientras haces la tarea, si es el caso, pues podemos escuchar un podcast informativo sobre el tema que te interesa o podemos escuchar como la música clásica también ayuda mucho, sé que suena como muy cliché, pero sí ayuda mucho para el proceso de la concentración. Y pues siempre, también esto que decía, como, pues no, igual y a veces creemos como que nos tenemos que sentar a hacer la tarea así de lleno y así llevarnos 2 horas enteras haciendo la tarea, pero en estos casos suele funcionar como, pues sí, tomar estos descansos
Y muchas veces, pues justo esto de generar estas, ofrecer estas actividades que puedan darles esa dopamina o esa motivación, por ejemplo, ¿sabes qué? Y no como no como tal, como premios o castigos, ¿no? No presentarlos así, pero sí ofrecerles, decir, ¿sabes qué? Pues cuando termines tu tarea, tal vez los lunes vamos a poder ir por un helado. O ¿sabes qué? Tal vez los martes, cuando termines tu tarea, vas a poder ver media hora de tu programa favorito. O vas a poder este día, si tengo libre 1 o 2 días a la semana, al terminar tu tarea, vamos a ir a jugar al parque y vamos a jugar tu deporte favorito. O después de hacer tu tarea, vamos, podemos motivarlo. Muchas veces son cosas tan sencillas como los niños a veces, dependiendo también de la edad en la que esté, jugar con ellos ayuda mucho también, como decir, ¿sabes qué? Después de hacer tu tarea, me voy a tomar 20 minutos de mi tiempo para jugar contigo o para hacer esta actividad que nos gusta compartir. Y eso también es una técnica, una técnica que puede funcionar mucho. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos una más y nos dice, mi niño tiene dificultades para aprender, no ha sido diagnosticado con nada aún, pero me gustaría saber qué puedo hacer para que pueda aprender más. Le cuestan mucho los números y suele mezclar las palabras. No nos dice qué edad tiene, pero bueno, para contemplarlo. Muy bien. Bueno, como lo mencioné al principio, las neurodivergencias no solo, la neurodivergencia no solo abarca el autismo y el TDAH, también hay dos casos muy comunes que son la discalculia y la dislexia. Puede ser que este chiquito se encuentre en una de estas situaciones porque precisamente la discalculia es, es, em, es, perdón, la discalculia trata sobre esa dificultad con los números, dificultad como para aprender todo esto de las matemáticas, las secuencias numéricas y ajá, entonces puede ser que muchas veces no necesariamente hay TDAH o hay autismo, simplemente puede ser otra condición como alguna de estas. Y bueno, claro, siempre en la medida de lo posible, pues lo más recomendable es acudir con un profesional. Bueno, esto ya se tiene que hacer un plan de acción más elaborado, pero muchas veces sí se requiere tener un diagnóstico. Lo primordial creo que sí sería acudir con un especialista, en todo caso con un paidopsiquiatra o con un neuropsicólogo que pudiera descartar alguna otra condición. Y en el momento de tener el diagnóstico, se puede acudir con un profesional de la educación, precisamente un psicopedagogo, que puede ayudar a optimizar todo esto del proceso de aprendizaje o ayudarle por ejemplo, a esta mamá a hacer adecuaciones en cuanto al plan de estudios, a lo mejor de este niño, y poder, es que es un trabajo en conjunto, tiene que ser también muy de la mano con los profesores, si es que ya está bueno, supongo que sí, ya está en edad escolar para que se haya dado cuenta que le cuesta como esto de los números y las letras, pero siempre va muy de la mano de hablarlo con los profesores, este, y al momento de tener un diagnóstico, exponerle esto al profesor y buscar la manera en la que este chiquito pueda tener justo estos ajustes de los que hablaba. Estos ajustes se puedan hacer en el entorno escolar y básicamente eso sería mi recomendación. Muchas gracias, María. Y yo tengo una pregunta, para concluir. Y lo que me gustaría saber es, ¿qué le recomiendas a los padres o a los cuidadores que tienen dificultades para asimilar un diagnóstico, ya sea de autismo
o TDAH? Muy buena pregunta. Yo creo que primero que nada, pues es muy válido tener, pues, tener esas dificultades, presentar esas dificultades, porque no estamos hablando de algo que sea sencillo y pues entiendo que viene desde muchas veces el miedo muchas veces a lo que no conocemos o si lo conocemos a saber que efectivamente la sociedad a veces rechaza lo que no es igual o lo que no es normal, lo que no encaja en esa norma. Entonces, lo que yo recomendaría primero que nada, pues es validar esas emociones, o sea, ellos mismos poder validar esas emociones y decir, está bien que me sienta así y es un proceso. Realmente es algo que se tiene que trabajar poco a poco y que es también un proceso de duelo. Es, es difícil aceptar que si tú creías que tu hijo era una persona normal, digamos, de repente te das cuenta que se va a enfrentar a todas estas dificultades en su vida. Pues claro, es válido que te sientas así y es algo que tienes que trabajar poco a poco. Creo que si tienen la oportunidad, siempre aquí sí aplica mucho algún tipo de terapia al que puedan asistir para hablarlo, porque como lo dije, también es un duelo y es algo que es doloroso y si se tiene la oportunidad, pues claro, claro que acudir con un especialista, em, esto de validar mucho esas emociones, esos sentimientos, no solo de ellos, sino también de sus hijos y de sus hijas. Y pues es algo que con el tiempo se va asimilando y creo que también ayuda mucho precisamente informarse, pero informarse, no sobre informarse, más bien informarse en sitios que vean esto de las neurodivergencias desde una perspectiva respetuosa. Precisamente a mí también yo quería abordarlo de esta manera porque, porque yo sé de primera mano que es difícil. Es difícil cuando te dan como esta perspectiva clínica de decir, tu hijo nunca va a poder hacer esto o tu hijo siempre va a batallar para esto. Y sí, te pones a pensarlo y dices, pues claro, claro que es doloroso, es difícil, pero cuando alguien te lo plantea desde otra perspectiva y cuando puedes verlo no solo desde las desventajas, sino poder ver esas fortalezas, creo que es muy importante eso. Y también la forma justo en la que nos informamos y en la que buscamos esos testimonios, esa información, pues que siempre intentar que sea en lugares respetuosos e inclusivos y pues claro, ver, como lo dije antes, pues que todo es un proceso, ser pacientes con ellos mismos y, y pues sí. Muchas gracias, María. La verdad es que te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros y sobre todo educar a la comunidad sobre un tema que siento que hasta cierto grado es un poco tabú, no solo en el espectro de la vida cotidiana, sino incluso dentro de la comunidad Duchenne. Es un poco difícil aceptar que los niños, además de tener un problema físico, pueden llegar a tener este tipo de problemas mentales, ¿no? Este tipo de problemas o diagnósticos, cognitivos. Entonces, sí te agradezco muchísimo que vengas a compartir tu conocimiento, tu aprendizaje, esta área de expertise que manejas tan bien. Creo que nos retiramos todos habiendo aprendido mucho en esta sesión y espero que esta grabación también les llegue a servir mucho a otros padres de familia, eh, y sobre todo a partir de la perspectiva personal que tienes, ¿no? Te agradezco muchísimo y voy a compartir una pequeña eh,
presentación chiquita para recordar a la gente dónde puede seguirnos, dónde puede pues comunicarse con nosotros e incluso si llegan a necesitar algún tipo de apoyo o quieren saber un poco más sobre algún servicio que tú puedas darle, pues espero que podamos comunicarlos o redirigirlos contigo si es posible. Entonces voy a compartir esa pantalla antes de que nos retiremos. Ya sé que llevamos mucho tiempo, aquí no te quiero quitar más de tu tiempo, pero bueno, voy a compartirla con la gente presente. No olviden por favor contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas como The Acari Foundation, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, hasta LinkedIn. Y bueno, contamos con un correo electrónico que es el que ven en pantalla. Por favor, tómenle pantallazo a la imagen. Y tenemos un sitio web disponible tanto en español como en inglés. Es la fundacionacari.org. Y contamos con una línea de atención por WhatsApp que es el 210-630-5451. Tenemos un horario de oficina de lunes a viernes de horario de 9 a 6 p.m. de hora central. Les comento que si nos escriben fuera del horario de oficina, les vamos a estar contestando inmediatamente una vez inicie ese horario, así que no se desesperen. Nuestras trabajadoras sociales están sumamente ocupadas y atienden muchos casos, entonces les recomiendo que por favor consideren ese pequeño lapso. Y bueno, sin más, les agradezco, te agradezco muchísimo, María, agradezco a todos los presentes y sobre todo a nuestra gran ponente. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que podamos seguir colaborando y haciendo más webinarios en algún futuro. Muchísimas gracias y te deseo una excelente noche. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a todas y a todos por su atención. Hasta luego.